Hola, me llamo Berta Viteri, soy artista visual, filósofa y aquí os hablo de teoría y sociología de la imagen y la apariencia. Hoy os quiero hablar de un texto de María Negroni que se llama Museo Negro y ha publicado Editorial Wunderkammer. La editorial ha tenido a bien mandarme el texto porque yo tenía muchísimas ganas de leerlo, conecta mucho con los temas que yo trabajo en mi fotografía. Probablemente os dejaré algunas imágenes para que veáis a lo largo del vídeo cómo puede conectar lo que María Negroni describe en su texto con lo que yo trabajo en mi fotografía y a ver qué os parece. María Negroni nos habla en su texto Museo Negro de esta arquitectura común en la novela gótica que suele tener forma de mansión, castillo, lugar antiguo y enrevesado donde hay oscuridad, pero donde también se revelan secretos importantes, donde realmente yace el verdadero secreto de todo. Es algo así como una mina oscura donde se revela lo verdaderamente brillante, la verdad primigenia, digamos. María Negroni comienza el texto diciéndonos: la oscuridad es un don, en tanto conciencia de la opacidad del mundo. Vosotros, si me habéis seguido en el canal, sabéis que trabajo mucho la imagen desde la relación entre lo visible y lo no visible, y cómo lo visible en realidad suele ser más fructífero, más pleno, más profundo, cuando en realidad es una revelación parcial de lo no visible. La novela gótica tiene todo que ver con esto. La novela gótica es algo así como un iceberg, una arquitectura de filigrana apenas visible que revela mucho invisible por debajo. En la novela gótica los personajes casi siempre están pugnando con fuerzas no visibles que se manifiestan de alguna manera en el mundo de lo visible. Dice María Negroni: clavados en el corazón del bosque y a la deriva de sí mismos, permitiendo el acceso a un saber alucinatorio. Habla María Negroni de que el conflicto en la novela gótica suele tener que ver con una errancia imaginaria. La errancia imaginaria tiene que ver con lo vislumbrado, con lo que solo se puede ver en estado alucinatorio. Es decir, cuando las cosas son iluminadas, enfocadas, alumbradas con, digamos, luz diurna, hay muchas cosas que no se dejan ver bajo esa luz. Esa luz es demasiado blanca, quema demasiado la imagen como para que podamos ver las cosas sutiles. Y hay ciertas cosas, una gran parte de la realidad, que solo se puede ver, digamos, con los ojos entreabiertos. No puede realmente verse, sino solo vislumbrarse, y solo puede verse, por tanto, en oscuridad y no cuando la luz alumbra demasiado directamente. María Negroni nos dice: para alcanzar ciertas cosas, ciertos conocimientos, ciertos secretos de la vida, hay que remontar la noche. Esto es prácticamente exactamente lo que yo trabajo con mi imagen. Mi imagen tiene todo que ver con lo vislumbrado en la oscuridad. En mis imágenes siempre el negro es mucho más importante que lo iluminado, y siempre la imagen surge del negro como una especie de fulgor o grieta en la oscuridad. Así que creo que mi trabajo tiene mucho de novela gótica en realidad. En el lugar, en el Museo Negro, en ese lugar secreto de oscuridad, se instaura un principio fantasmático, que tiene un inacabado que es esencial. Impide la plenitud petrificada y petrificante de todo discurso realista o totalitario. Lo que es alumbrado por la luz diurna, digamos, es demasiado
categórico, demasiado completo y por tanto rígido, no tan vivo como lo que se mueve y repta por la oscuridad, que al estar indefinido puede, digamos, es más voluble, más capaz de ser varias cosas al mismo tiempo y no tiene que revelarse completamente. La morada, la mansión, digamos, la mansión gótica, nos dice Maria Negroni, es una morada poética, una mansión abandonada en ósmosis con una naturaleza que acabará por tragársela, como si el deterioro que la percude aludiera a un futuro que pertenece siempre al bosque virgen, al bosque más arcaico. A mí me encanta cómo en la mansión negra, la mansión gótica, los tiempos se colapsan y de repente el futuro es lo arcaico y digamos que el pasado vuelve a estar en el futuro, ¿no? El pasado más pasado es el futuro. Y la naturaleza vuelve a comerse el espacio que había sido civilizado. Esto se ve muy bien en una película que me encanta, que es El Caballero Verde, que es un relato artúrico y que en algún momento me gustaría mucho trabajar sobre este texto, tanto en mi imagen como traeroslo al canal y hablar de ello, porque la verdad es que es una película que a nivel simbólico es fantástica y me encanta y yo creo que hay mucho para sacar ahí. El Caballero Verde habla precisamente de esto mismo, ¿no? De cómo lo verde acabará ganando el terreno de nuevo a todo lo que es arquitectura y a todo lo que es construido por el ser humano. Yo creo que la mansión gótica tiene mucho que ver con estos castillos medio abandonados en los que vuelve a haber como una especie de selva virgen en su interior. Hay bastantes movimientos ahora de exploración de lugares en ruinas, de espacios liminales, lo que les llaman también los urbex. Y dice, ese lugar, esa mansión que suele ser protagonista en realidad de la novela gótica, es un lugar de autoexclusión, que de repente es un lugar donde de repente el tiempo parece estar entre paréntesis, es un tiempo distinto al de la ciudad y al de cualquier ser humano que esté fuera de ese castillo, mansión, ese lugar secreto, y donde se ingresa a vivir una ilusión donde el terror también está presente. Tiene que ver con lo laberíntico. Pero es un lugar de autoexclusión, es una manera de salir de la sociedad e involucrarse en un lugar otro donde lo arcaico está presente y donde uno en realidad puede explorarse a uno mismo. Las moradas negras, dice Maria Negroni, siempre se muestran a la vista del desprevenido como la punta de un iceberg, un fragmento de ruina, un señuelo de algo que no se ve, una suerte de alto lugar de desgarramiento entre el adentro y el afuera, el lugar de los plenos poderes. Yo creo que cuando fotografío esos árboles tan grandes, en realidad estoy buscando exactamente este lugar, el lugar de los plenos poderes, donde el adentro y el afuera se desgarran y se convierten en uno solo. Lugares donde se puede acceder a esa oscuridad y a ese otro mundo, a ese lugar donde lo oculto se hace de repente medio visible o tiene una cierta presencia. Maria Negroni nos dice, son lugares donde de repente aparece la tentación de descender, la tentación de adentrarse, de ir a lo oscuro y encontrar ese algo más profundo. Me parece muy interesante a nivel en las películas de terror más actuales, no en la novela gótica, la mayoría de películas de terror actuales son herederas muy directas de la novela gótica. Y uno de los elementos en los que a mí me gusta fijarme cuando veo películas de terror es dónde se ubica el secreto o el mal. ¿El mal está arriba o está abajo? Suele ser muy interesante fijarse cómo en las películas de terror
suele haber un momento en el que hay que descender al sótano y el sótano es un lugar horrible, aunque la casa sea perfectamente lujosa, impoluta, mm, prístina, el sótano siempre es un lugar horrible donde están los cadáveres y los secretos. Esto se ve mucho en las películas de Hitchcock, por ejemplo. En las películas de Hitchcock las casas y las escaleras suelen ser muy importantes, tanto los desvanes como los sótanos. Y, y yo me fijo mucho en esto, la verdad. Y la verdad es que mi género favorito de terror es el de la casa embrujada o la casa encantada, que creo que tiene todo que ver con esto. Este lugar de oscuridad, en este lugar donde los tiempos se colapsan y donde no rige el discurso racional, es un lugar donde se deroga la lógica y se evita la inercia de los significados clausurados, donde reina no la razón, sino la sensualidad, dice María Negroni. La sensualidad que es más lúcida que la inteligencia, porque es la inteligencia de la oscuridad. Digamos que en la oscuridad solo podemos ir a tientas. Solo podemos guiarnos, orientarnos someramente a través de nuestros sentidos, del tacto especialmente, de la intuición, y no podemos orientarnos de ningún otro modo. Así que tenemos que orientarnos sensualmente, digamos, a través de la oscuridad. Es un mundo, nos dirá la autora, en definitiva un mundo para vivir afuera del mundo, para salirse de la razón, salirse de la lógica, salirse de los discursos dominantes, de las categorías rígidas, salirse de esa luz de la razón e introducirse en ese mundo oscuro donde de repente hay una fertilidad diferente. En la novela gótica, nos dice María Negroni, suelen coincidir, y yo creo que no es solo en la novela gótica, sino que hay algo profundamente cierto aquí, el crimen y la creación. Ahora mismo está súper de moda Frankenstein de Guillermo del Toro y es una novela, bueno, Frankenstein la novela y la película de Guillermo del Toro, se ve muchísimo este tema de, digamos, la concomitancia entre creación y crimen, como la creación puede ser criminal, aunque yo diría que la adaptación de Guillermo del Toro tiene bastante más que ver con la creación mecánica o mecanicista, con la fabricación, mientras que Mary Shelley se fijaba más en el engendrar, como en la maternidad y no en la fabricación. Aunque me gusta mucho cómo Guillermo del Toro se mete en el tema del transhumanismo, porque en realidad el tema para Guillermo del Toro es el vencimiento de la muerte, cómo se puede vencer a la muerte y dejarla atrás, cuando Mary Shelley en realidad no se fija tanto en este tema en la novela, pero bueno, me parece que es una buena actualización porque es un tema que ahora mismo está como para pensarlo, porque hay gente que realmente tiene ese afán de transhumanar, ¿no? De dejar atrás, digamos, la molesta biología humana. La mansión gótica lo que permite es una rehabilitación de la locura contra toda forma lapidaria del pensamiento o el discurso. La locura no como lo absurdo, sino como lo no rígido y no dictado por un poder dominante. Lo real, nos dice María Negroni, y esta frase me encanta porque está en perfecta coherencia con todo lo que llevo haciendo aquí en el canal, dice, lo real es lo que se ve y sobre todo es lo que no se ve. María Negroni en su texto va repasando distintos museos negros, distintas mansiones o castillos góticos, como el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, el castillo de Kafka, y va analizando cómo esos lugares ocultan secretos, qué peculiaridades tiene cada personaje, cómo se enfrenta a distintos problemas. Puede ser el narcisismo, puede ser la pérdida de la infancia, la pérdida del amor, la represión de los instintos más humanos, más naturales, ¿no? por la sociedad civil. Al fin y al cabo, me parece que casi siempre el castillo negro, la mansión gótica, lo que permite es
un lugar para salir de la dominancia de la razón, para salir de la sociedad civil, para salir de las leyes que intentan suprimir los instintos más primitivos del ser humano. Que, digamos, la sociedad crea un gran edificio opresivo sobre la naturaleza humana, sobre el instinto, y acaba oprimiéndolo. El castillo negro, ese castillo gótico, yo creo que es una manera de explorar, digamos, todos los deseos reprimidos, los deseos ocultos, todo lo prohibido por la sociedad civil y esa vuelta a lo primitivo y arcaico, a lo instintivo, a ese saber sensual, ese saber de la noche, de la nocturnidad, de la oscuridad, de la selva, del animal. Y por eso tiene sentido que también en el Castillo Negro sea donde vive el monstruo, que en realidad muchas veces es la personificación de los instintos más profundos del ser humano. Maria Negroni nos dice, el pensamiento, la razón, es un tipo de pensamiento que divide, mientras que la imaginación es un tipo de pensamiento que armoniza. Y en la estética gótica, la imaginación tiene mucho más poder que la razón. En el castillo gótico reina la imaginación y no reina la razón. La razón se ve despachada del castillo gótico, digamos. Y la arquitectura gótica, al fin y al cabo, nos dirá Maria Negroni, es una emoción del espacio. La arquitectura de esos castillos góticos es laberíntica, los planos se colapsan, los tiempos se colapsan y refleja más bien ese reino de la imaginación frente a el reino de la razón. En los castillos negros, dice Maria Negroni, es donde ocurren cosas raras, excesos, desequilibrios, supuestos crímenes y fantasías, en el más onírico de los ritmos, como en una especie de ciclos o espirales, tiempos no lineales, donde todo parece verse en una ensoñación o en un estado febril, repetitivo. Me parece que en el Hotel del Resplandor en realidad también es uno de esos castillos góticos. Y donde puede surgir, nos dice Maria Negroni, un nuevo lenguaje menos atado a la palabra que a otras posibilidades no lingüísticas de sentido, como los sueños, la locura o los gestos del cuerpo. Pienso también en Jane Eyre y el sonambulismo, como los fantasmas vagan por estos castillos negros durante la noche y es otra manera de caminar y otra manera de moverse por el mundo. Y digamos que son los lugares donde vive el misterio, que es también la fecundidad, el arcaísmo, ¿no? El lugar donde vuelve a surgir lo primitivo, que resulta aterrador en un mundo especialmente civilizado. O excesivamente civilizado, diríamos. Lo primitivo, lo natural, se convierte en algo terrorífico en una sociedad donde todo se intenta controlar al milímetro. La verdad es que me ha encantado este ensayo. Me parece que es un gran alimento para la imaginación, precisamente que apela a la imaginación poética, y que si uno quiere escribir, dibujar, fotografiar, hacer cualquier tipo de arte, leer Museo Negro de Maria Negroni me parece muy recomendable. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida de que la editorial haya decidido mandarme este texto, de haber podido leerlo. A mí me ha hecho mucha ilusión ver cómo todo mi imaginario y mi trabajo conecta con estas ideas. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.